11S, 11M, conflictos militares, magnicidios, crisis económicas o incluso la llegada a la Luna del Apolo 11, a lo largo de la historia y ante hechos desconcertantes y de gran relevancia rodeados de cierto misterio, han surgido las conocidas como teorías de la conspiración. Estas interpretaciones surgen especialmente cuando los hechos están relacionados con el terrorismo internacional, el origen de conflictos armados o muertes de personajes de especial relevancia. Estas teorías pretenden cuestionar la verdad oficial y revelarnos hechos oscuros habitualmente provocados por manos negras y poderes en la sombra. Estas interpretaciones tienen un origen muchas veces desconocido o parten de grupos más o menos outsiders de la política, normalmente desde posiciones extremas, y han encontrado en Internet su caldo de cultivo más propicio para su difusión. Sobre su origen, qué pueden tener de verdaderas y sobre por qué provocan siempre un cierto atractivo para los medios de comunicación, hablaremos en el primer capítulo de la nueva temporada de Se ha redactado un crimen, con el doctor y director del Departamento de Criminología de la UDIMA, Abel González. Hola Abel, bienvenido a la quinta temporada ya de Se ha redactado un crimen. Buenas, sí, estamos ya en la quinta temporada y como siempre empezamos en estas temporadas, pues vamos a hablar de cosas generales. Y en este caso, aparte de lo que has dicho en la introducción, pues también te preguntaremos a ti que cuál es la influencia de los medios de comunicación en este horizonte conspirativo, en este ambiente conspirativo. Pues tenemos que decir que todo surge de la lectura de un artículo de Daniel Innerarity del 1 de octubre de 2016 en el que habla sobre este horizonte conspirativo y por qué pues, somos muy dados, sobre todo en la época actual, a seguir estas corrientes de conspiración en diferentes cuestiones. Y bueno, sobre todo ello pues hablaremos en este capítulo. A ver, ¿por qué en estos tiempos anidan o tienen éxito estas teorías conspirativas, sobre todo relacionada con hechos pues, bueno, de especial gravedad y ahora especialmente con el terrorismo internacional? Hombre, tiene que ver sobre todo con aspectos que están relacionados, en este caso, con el terrorismo internacional, porque causa mucha incertidumbre. El problema que tenemos actualmente, diferentes sociólogos, diferentes filósofos, pues están de acuerdo en que vivimos en un mundo que es incierto y sobre todo vivimos en un mundo, como decía un gran filósofo, sobre la vida líquida, y en este caso pues necesitamos explicaciones a los diferentes hechos. ¿Por qué? Porque perdemos el control sobre lo que nos rodea, perdemos el control sobre este mundo. Y también un aspecto en el que estamos trabajando actualmente es este mundo VUCA, ¿no? Que es volátil, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo, aplicado a diferentes cuestiones. Y nos movemos ahora mismo en esa perspectiva, que antes, pues sobre todo durante el periodo de la Guerra Fría, no existía tanta incertidumbre, aunque también estábamos ahí pendientes de que podía haber un holocausto nuclear, pero era un mundo más controlado de lo que tenemos ahora. Y esa es donde está la base, en este caso, sobre las diferentes cuestiones. Y por eso tenemos por un lado el terrorismo internacional y por otro lado pues tenemos las diferentes catástrofes, sobre todo ahora que, como estamos viendo, pues diferentes huracanes están azotando la zona del Caribe, el sur de Estados Unidos. Bueno, pues todo eso hace que sea un caldo de cultivo bastante propicio gracias a esa inseguridad. Y sobre todo en este caso, pues las explicaciones las podemos ir buscando a través de... Hay otro artículo bastante interesante de un profesor de química que nos habla sobre todas estas cuestiones de por qué en este caso la gente cree en teorías de la conspiración y cómo conseguir que cambie de opinión, que está publicado el 26 de agosto de 2017, hace muy poco, que es de Mark Lorch. Y este artículo nos da una serie de pautas para poder entender por qué si nosotros desde la ciencia pretendemos rebatir estas teorías de la conspiración o diferentes teorías de la conspiración, lo vamos a tener muy difícil. Y en primer lugar es porque nuestro cerebro racional, evolutivamente hablando, no está muy desarrollado y por tanto necesitamos encontrar una estructura en esto para demostrarlo. En el ámbito de la psicología social, sobre todo, se hizo un experimento muy interesante que ha replicado este
profesor a través de Twitter en el que él lanzó una moneda y empezó a poner unos y ceros de manera totalmente aleatoria. Y lanzó una pregunta vía Twitter en el que dijo, bueno, ¿ha conseguido usted ver la secuencia en los números? Y la mayor parte de gente, un 56%, decía que sí veía una secuencia en esos números que eran totalmente aleatorios. Es decir, nosotros necesitamos conocer una secuencia y con los hechos conocer pues esa secuencia que se va dando, y en las teorías de la conspiración pues para explicar una muerte, un magnicidio, para explicar una muerte de una persona famosa o para explicar por qué se producen los atentados, pues siempre estas teorías de la conspiración nos llaman más por ese lado. Luego, otro de los aspectos que debemos tener en cuenta en este sentido es que este reconocimiento de pautas, bueno, pues evolutivamente hablando, sí nos sirvió para adaptarnos, ¿no? Porque era mejor detectar un falso positivo de que un depredador nos iba a comer que detectar el falso negativo, y por tanto era mejor tener falsos negativos, es decir, bueno, pues al final no me ha comido, pero sí he detectado que podía venir. Y actualmente pues continuamos en ese proceso evolutivo. A esto debemos añadir otro aspecto importante, que es la presión de nuestros semejantes. Es decir, nosotros tratamos de adecuar nuestras ideas a lo que piensa la mayoría, porque si no, pues nos encontramos fuera de sitio. Teoría de la espiral del silencio, de Noel Newman, que quedas fuera del grupo y quedas aislado en la sociedad. Pero también por otra cuestión, y es que nosotros constantemente nos estamos comparando, ¿no?, nuestras ideas con lo que tiene, y para poder adecuarnos en este sentido, que sobre todo es a través del sesgo de confirmación, lo que también se conoce en psicología social, y diferentes experimentos han venido a confirmar ese sesgo de confirmación, ¿no?, en el que yo pues lo que voy haciendo es recabar aquellas ideas que son que se ajustan a lo que yo pienso de partida, y por eso las teorías de la conspiración pues dan mejor solución a estos problemas, a estas distorsiones que pueda tener, que cuando alguien me lo rebate con hechos y con datos, que ese es el principal problema que tenemos. De hecho, hay un experimento de otro psicólogo social bastante famoso, Milgram, que también es conocido por experimentos sobre obediencia y relacionados con la autoridad, pero en este caso hizo un experimento muy sencillo. Puso a un par de personas en una esquina y empezaron a mirar hacia el cielo sin hacer nada. Pues poco a poco empezó a unirse gente hasta que se unieron más de 40 o 50 personas mirando todo hacia el cielo, sin hablar nada. Es decir, esa conformidad que tenemos hacia la presión que sufrimos por parte de nuestros semejantes. Esa es la segunda de las explicaciones que podemos encontrar, y sobre todo lo que hemos hablado de ese sesgo de confirmación, en el que buscamos fuentes que se adecúan a lo que nosotros pensamos. Y ahí encajan perfectamente las teorías de la conspiración, más que datos que podamos ir aportando, y sobre todo datos en cuanto a la explicación racional que podamos tener sobre por qué se producen los diferentes actos terroristas, por ejemplo. Y aquí pues también asumimos que dentro de ese orden que tiene que haber, pues la maldad también sigue un orden, ¿no?, y no es chapucera, cuando la realidad es que es chapucera. Pues si analizamos los últimos atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, hombre, primero, están preparando unas bombas, y lo primero que pasa, por suerte, menos mal que pasó, es que se explota, ¿no? Lo siguiente que sucede es que ya tienen que estar, bueno, pues ya no tienen las bombas y tienen que improvisar, perpetrar el atentado, y lo que hacen es con una furgoneta en el que, por desgracia, pues consiguen llegar con esa furgoneta, pero eso no está para nada planificado y es chapucero, entre comillas. Igual que lo que sucede en Cambrils, ¿no? Se van a comprar unos machetes, unas hachas y se van en un coche todos juntos, que por suerte también pues en uno de los controles policiales se los consigue detener. Por desgracia sí muere una persona, pero bueno, como vemos, esa maldad es chapucera, y la mayoría de las veces eso es lo que sucede. Y luego lo último, que es quizá la parte más importante en este sentido, es que si tratamos de desmontar estos mitos con datos contrastados, con evidencia empírica, que eso es también algo que hemos hablado en este programa, que muchas veces es complicado, lo que estamos trabajando en el tema del bullying, del ciberbullying, ¿no? Primero vamos mejor hacia esas explicaciones que son mucho más, que encajan más con lo que podemos pensar en un principio, pero que si la investigación nos dice lo contrario, pues chirría. Bueno, pues cuando tratamos de montar estos mitos tenemos diferentes experimentos también que nos dicen
que sucede el efecto contrario. Tratar de desmontar los mitos lo que hace es reforzarlos. Y hay un experimento también muy chulo sobre una serie de panfletos que se dieron sobre el virus de la gripe y el contagio de la gripe y demás, sobre mitos y realidades, y lo que sucedía cuando la gente lo leía, pues sí, tenía más información sobre esos mitos y realidades y sí las diferenciaba. Pero cuando pasaban 30 minutos, ya lo que eran mitos era lo que se había afianzado en las gentes, y las realidades que había lo que hacían era afianzar los mitos. Es decir, que aquí lo tenemos pues bastante complicado en ese sentido, y esa puede ser un poco la explicación de por qué los hechos que tienen difícil explicación y sobre todo son muy impactantes son los que más están dados a estas teorías de la conspiración, frente a otros en los que incluso cuando tenemos datos, tenemos evidencia de que no es así, pues en el imaginario popular no queda. Hay distintos tipos de crímenes que han sido objeto de teoría de la conspiración, actualmente por, digamos, el impacto, ¿no?, del terrorismo internacional, pero por ejemplo desde el asesinato de Kennedy a la voladura del Maine en Santiago de Cuba, distintas, o incluso el ataque en Pearl Harbor. Detrás de cualquier prácticamente crimen, sobre todo que tiene una incidencia política, surgen diferentes teorías. Aquí en España ¿se puede meter a todas en el mismo saco? No, y de hecho lo que puede estar más cercano a la realidad es que no todo es blanco ni todo es negro. Es decir, que tenemos diferentes elementos en este sentido. Por ejemplo, lo que más está corriendo ahora, porque los norteamericanos son los más dados a estas teorías y llevan un montón de años, y de hecho se utiliza también políticamente. Pues, y Donald Trump en esto pues es una máquina de sacar. Ha dicho incluso que Obama fue el creador del ISIS. Hombre, no es que sea así, pero bien es cierto que la influencia de Estados Unidos en toda la zona de Oriente Medio, todo lo que se hizo en Afganistán, en Irak, pues algo tiene que ver con eso. Y luego lo más importante, en el que hay teorías de la conspiración que nos dicen que Donald Trump es un agente infiltrado de Rusia. Vale, tenemos una parte que además descubrió el FBI, que en diferentes charlas pues también lo hemos comentado, y cada vez tenemos más evidencia de que eso es así, de que Rusia pues sí ha influido en el proceso electoral americano, y ha influido a través de Google y a través de Internet, y tenemos la evidencia de que eso ha sido así. Pero claro, esa es una parte de la teoría de las conspiraciones, es una parte de la realidad que sí tiene que ver. Es otra cosa que para que sea más creíble y tenga todavía más impacto, tienen que tener una base que sea más o menos racional. Porque si decimos, no, Donald Trump es que le han puesto ahí los extraterrestres, pues hombre, poca gente lo va a creer. Pero si decimos que es Rusia y tenemos esto, pues se puede apoyar. Por ejemplo, el caso más mediático y que ha tenido muchísimas consecuencias en España fue el asesinato de las niñas de Alcácer, ¿no? Detrás de todo eso, y sigue habiendo. Si ahora buscamos en Internet, lo que tenemos es eso. Además también había un criminólogo por ahí, un pseudocriminólogo, que era el que afianzaba también en este caso toda esta teoría de la conspiración, de que eso era para grandes. ¿Y esto por qué se alimenta? Pues porque fue una investigación, y esto sí es cierto, una investigación policial bastante desastrosa, ¿no? Que sí, con la evidencia de eso no lo conseguimos desmontar, imagínate cuando ni siquiera tenemos evidencia, pues pueden aflorar todas las teorías que queramos. Mucho que ver también, ¿no?, con ya las teorías de la comunicación, y ya lo podemos llevar un poco a la relación con los medios de comunicación y el mundo de la comunicación, cuando no existe transparencia o existe una mala comunicación, se generan rumores que pueden derivar a lo mejor en teorías equivocadas, ¿no? Lo único que aquí tenemos es esa doble vertiente que te he dicho, porque ahora mismo necesitamos transparencia para todo, transparencia. En este caso, ¿no?, es algo que está muy en boga, pero debemos tener en cuenta también eso, ¿no?, que si damos demasiados datos, al final eso afianza los mitos, que es lo que acabo de comentar. Yo creo que aquí es más interesante, y es la pregunta que te quería hacer, cuál es la influencia actual que tienen los medios de comunicación y cómo han evolucionado estos medios de comunicación hacia los medios digitales, en los que ahora mismo ya no son grandes medios de comunicación los que tienen el control y la influencia, sino que cualquiera de nosotros podemos ser un medio de comunicación. Podemos tener un blog que tiene más seguidores que cualquier blog del país, del mundo, o podemos ser un youtuber que tenemos millones de visitas, y todo lo que digamos ahí pues se convierte casi en verdad suprema en este caso. ¿Cómo ha influido todo eso? Pues yo creo que esto tiene también mucho que ver con la crisis de los medios y también la revolución digital. Es decir, por un lado, la crisis de credibilidad de los medios de comunicación
pues aquí hay que hacer autocrítica, pues evidentemente ha generado desconfianza entre los grandes públicos, y al generarse esa desconfianza, pues se produce pues toda clase de medios alternativos para digamos buscar verdades paralelas, ¿no?, a la que te ofrecen los medios de comunicación. Si a esto pues le unimos la enorme potencia de un medio digital, las teorías de la conspiración, por ejemplo, o teorías que ponen en evidencia o que ponen en duda, digamos, la verdad oficial, pues lo podemos encontrar en los foros. Hay foros que tienen millones de usuarios, que tienen un tráfico enorme, y en esos foros pues puedes encontrar muchísimas interpretaciones de todo tipo. ¿A cuál más loca? De todas maneras, yo creo que los medios de comunicación también a veces han inspirado teorías de la conspiración, muchas veces por intereses políticos, ¿no? Yo creo que el caso más evidente, ¿no?, de confrontación entre medios de comunicación y interpretaciones completamente opuestas fue el caso desgraciadamente, del 11M en Madrid, ¿no? Pero muchas veces el origen de los medios de comunicación está precisamente en desentrañar esa verdad que el poder no quiere. Y es cierto que a lo largo de la historia se ha demostrado que el poder muchas veces ha querido ocultar determinada información. Entonces, cuando hay ocultismo, también surgen también ciertas grietas por las que tiene que trabajar el periodista para desvelar la verdad. O por lo menos aproximarnos a ella, ¿no? Porque lo que es indiscutible es que tampoco podemos ser tan ingenuos de creer que todo lo que dice el poder a lo largo de la historia es cierto. Entonces, los medios oficiales. Los medios oficiales, lógicamente, han estado al servicio también del poder, ¿no?, sea el poder económico, sea el poder político. Entonces, creo que también evidentemente, siendo muy prudentes en el acercamiento hacia las teorías de la conspiración, pero hay teorías de la conspiración que se han demostrado o prácticamente están demostradas, como fue el caso de la voladura del Maine para declarar la guerra a España en Cuba, que fueron bastante probables. Y bueno, pues hay secretos, ¿no?, que están durante 50 años y no se pueden desvelar hasta dentro de 50 años. Creo que falta poco para el de Kennedy, ¿no? Sí, lo único que sé, no creo yo que... Pero bueno, más allá de la credibilidad que podamos dar a cada uno de los casos, tampoco podemos, y esto también está ocurriendo mucho en los medios de comunicación oficiales o desde determinados intereses, llamar teoría de la conspiración como algo denigratorio, donde tú le cuelgas el San Benito a cualquier interpretación que no sea la que se ajuste a la del poder, y digas, esto es una teoría de la conspiración. Lo estás desacreditando. Claro, se está utilizando también conspiranoico, el término conspiranoico, ¿no?, para a cualquier, y esto a lo largo de la historia se ha demostrado también así, o sea, las dictaduras, sobre todo los regímenes totalitarios, a cualquier persona que discrepaba se le hacía pasar por loco. Entonces yo creo que ni podemos hacer una enmienda a la totalidad a todas las teorías, ni podemos tampoco creernos lo que cualquier iluminado a través de un blog o de un foro diga, ¿no? Sí, en este caso, bueno, pues como conclusión es lo que hemos tratado de exponer aquí a lo largo de todos estos minutos, que sí pueden tener su base de realidad, que muchas veces pues también los poderes públicos, el establishment, lo que intenta pues es vendernos una cosa en el que ahí están los medios de comunicación, la función importantísima de los medios de comunicación, que cada vez más complicado por la competencia que hay en el mundo digital, que también son capaces de sacar a la luz esa verdad que puede estar detrás, de ahí, o esa parte de verdad. Esa es la esperanza también del periodismo, es decir, que ante todo ese conjunto de información no contrastada, pues siga existiendo el papel cribador y de filtro por parte de los medios de comunicación, ¿no? Que bueno, es lo que nos pasa siempre. La mayoría de los periodistas, la mayoría de los medios sí lo hacen. Lo único que con que haya unos pocos que no lo hagan son los que al final consiguen tapar todo lo que se está haciendo bien, que esa es otro de los problemas que podemos tener. Y de ahí también reivindicar el papel, ¿no?, que es el origen de este programa, de que los medios de comunicación también cuenten con expertos a la hora de que si se está hablando de un crimen, pues también no interpretarlo o no dar información
de forma frívola, sino contando con expertos criminólogos, en el caso de crímenes y delitos, o contando con la comunidad científica o médicos si se trata de pandemias o de enfermedades. Es decir, que las interpretaciones se basen no en las opiniones de los opinadores oficiales que opinan de todo, sino que también contemos más con los expertos. Lo único que esto, por desgracia, es algo que también hemos denunciado en este programa, pero esto enlaza con una crisis que hay en cuanto a los expertos, es decir, ya todo el mundo es experto y también esa etiqueta está un poco devaluada, muy manida en este caso, y claro, cuando lo que hemos dicho, cuando tú sales con ciertos datos, tal no sé qué, pues al final ocurre lo contrario. Para esto hubo una experiencia, y con esto terminamos, una experiencia muy chula de un experimento, un estudio que se hizo en el seno del ejército americano, en el que el investigador, pues al principio, para dar los datos preliminares, pues expuso los datos, y allí pues todos los generales, todo el mundo le dijeron: claro, si eso es algo que ya sabíamos nosotros y tampoco aportó nada nuevo. Cuando ya presentó los datos finales, ¿qué hizo? Cambiar todos los datos, dar los datos, pero al revés. Y sucedió lo mismo, todos los generales, todo el mundo dijo: no, si eso ya lo sabíamos. Claro, pues ahí se demostró que lo que hagamos a través de la ciencia, lo que hagamos, investiguemos, pues sí, tenemos que ir recuperando ese lugar en el que pues el gran público lo pueda contrastar y podamos luchar en esta medida contra el problema, porque tiene consecuencias más graves. Y es que cuando tratamos de ocultar esa realidad a través de diferentes teorías de la conspiración, lo que hacemos es que no nos damos cuenta de que podemos hacer mucho más en la prevención, en evitar incluso las catástrofes naturales. Es decir, el cambio climático, que muchas veces, bueno, esto es un mito, bueno, está cambiando, estamos haciendo cosas. O en este caso el terrorismo internacional, lo mismo. Lo que estamos haciendo pues puede ser estigmatizar una parte de la población a través de diferentes mitos que podemos tener, y eso va en contra, radicaliza más y va en contra de la prevención que podamos realizar. Es decir, que es algo importante lo que podamos hacer. Pues muchísimas gracias, Abel. Os emplazamos al próximo capítulo. Os emplazamos también a vuestra participación, Abel, a través de nuestras redes sociales. ¿Recuerdas el hashtag en nuestros grupos en las distintas redes? Sí, tenemos el hashtag SHRUC para seguirlo a través de Twitter. Luego nuestros Twitter, que es Big_Nun_, podías haber puesto uno un poco más complicado. Núñez. Y Abel Glez G, que es el que queda por ahí. Muy bien, también en Facebook también hay un grupo para que podáis plantearnos preguntas y participar. Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo.